Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro, para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hoy vamos a ver un tema muy interesante que debemos de conocer la realidad, debemos de entender. Y decimos interesante porque es necesario que nosotros miremos a la luz de la palabra la realidad. Esto se quiere ignorar, ¿verdad? Se ha buscado ignorar o hacer ver que no existe el infierno, y el tema se llama el infierno. El infierno es una realidad bíblica. Bíblicamente nosotros miramos que existe, y lastimosamente hay muchas personas que quieren ignorarlo o lo ignoran y terminan irremediablemente en ese lugar, ¿verdad? ¿Cuántas personas tratan de ignorar el infierno y lastimosamente, irremediablemente, ellos llegan a ese lugar, ¿verdad? ¿Cuántas almas han llegado a ese lugar? Y ese es el objetivo de compartir esta palabra en este momento. Y miramos nosotros que Jesús habla sobre esta historia de el rico y Lázaro. Dice la Biblia que el rico hacía banquetes cada día con esplendidez, ¿verdad? Y, hacía fiestas de pompa, ¿verdad? Aquellas grandes fiestas donde estaban invitados solo personas reconocidas. Pero también miramos el otro lado sobre Lázaro, el Lázaro el pobre, que no tenía ni de qué alimentarse, y dice la Biblia que estaba enfermo y lleno de llagas, y aún los perros venían y le lamían las llagas, dice la palabra de Dios. Pero Dios nos deja este ejemplo para que nosotros miremos la realidad de la vida. Quiero decirle algo: el infierno existe, y este es el objetivo de compartir este tema. El tema se llama el infierno, y hoy vamos a ver las características, algunas características del infierno. Y según miramos en la palabra de Dios, que el infierno es un lugar eterno. El infierno es un lugar eterno. Dice la Biblia que el rico, en el versículo 23, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces nosotros miramos que cuando el rico muere, se encuentra en un lugar de tormento, dice la palabra de Dios. Entonces, una de las características del infierno es que el infierno es eterno. O sea que el alma que llega a ese lugar, esa alma es por la eternidad que va a estar sufriendo. Y dice aquí: y en el Hades, cuando el rico murió, dice la palabra de Dios que en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, dice. ¿Cómo estaba el rico? Estaba en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, dice, en su seno. Recordemos que en aquel entonces los que morían con Dios iban al centro de la tierra, que
donde estaba el seno de Abraham, pero era un lugar de paz, un lugar de felicidad, pero también había una cima que separaba a los que iban al infierno. Entonces dice aquí la palabra de Dios, dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro. Entonces ellos comienzan una conversación entre el rico y Abraham, le hace ver que mientras él estuvo en vida, él se dio cuenta de todo lo que recibió, pero hay algo bien importante que el rico no recibió, y fue la salvación de su alma, lo cual Lázaro pudo lograrlo. Porque dice la Biblia que cuando Lázaro murió fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces miramos nosotros, una de las características que miramos del infierno es que es un lugar eterno. Ahora, ¿qué dicen algunas personas sobre el infierno? Algunas personas dicen que el infierno no existe, ¿verdad? Que el infierno son los problemas aquí en el matrimonio, en la tierra, cuando se tienen problemas, pero eso no es el infierno. Otros dicen que el infierno es un lugar de parranda, ¿verdad? Un lugar de fiesta, y eso no es así lo que la Biblia describe de ese lugar. Entonces miramos nosotros que el infierno es un lugar donde las almas, cuando llegan a ese lugar, están siendo o son atormentadas, ¿verdad? Para siempre. Es un lugar de tormento eterno. Entonces el infierno, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, en el capítulo 14, en el versículo 9, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, versículo 9, nos hace ver la palabra de Dios sobre este caso. Las almas que están en el infierno un día van a salir para juicio, y luego ellos van al lugar que se llama Hades, o lago de fuego, perdón, el lago de fuego, que es un lugar donde no hay nadie actualmente. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también vivirá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Entonces el infierno es un lugar de tormento eterno, pero aquí la palabra de Dios hace ver ya en el lago de fuego, ¿verdad? Pero como volvemos a recalcar, las personas que están en el infierno, ellos van a ir a juicio, y luego del juicio van a un lugar que se llama lago de fuego. Entonces el tormento de las almas que descienden al infierno es un tormento eterno, es por la eternidad que estarán sufriendo en ese lugar. Asimismo, entonces miramos nosotros ahí en la palabra de Dios, dice: el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también vivirá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Recordemos que nosotros actualmente estamos en un tiempo que se llama tiempo de gracia, pero va a llegar un momento cuando la iglesia sea levantada, ¿verdad? Va a llegar un momento donde este mundo va a entrar en un tiempo que se llama tiempo de la tribulación. Y en ese tiempo entonces se dará lo que dice la Biblia aquí, la marca de la bestia, donde las personas serán marcadas en su frente, dice, o en su mano, ¿verdad? Recibirán la marca las personas. No se podrá vender, no se podrá comprar. Cuando alguien vaya a una farmacia tiene que presentar la marca de la bestia. Cuando alguien pues se transporta y de repente lo detiene la autoridad, va a tener que presentar la marca, porque eso le dará en aquel entonces, cuando estamos hablando de la tribulación, cuando el anticristo tome posesión de esta tierra, entonces a esa persona teniendo la marca le dará la autoridad para vivir sin ser molestado, pero tendrá problemas con Dios, ¿verdad? Pero ese es otro punto, otro tema que podemos tratarlo en otra reflexión. Lo que estamos viendo aquí es que el tormento de las almas que desciendan al infierno será eterno.
Asimismo, la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, la palabra de Dios nos enseña a sí mismo, siempre va hablando sobre el punto que estamos viendo, que el infierno es un lugar de tormento eterno. Dice la Biblia en el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces dice, el diablo que los engañaba. ¿A quién engañaba el diablo? A las personas. Si nosotros miramos en el contexto atrás, miramos que el enemigo, después de que se cumplieron 1000 años, será suelto, y dice que saldrá y engañará a las naciones de la tierra, ¿verdad? Las personas, para que se levanten contra Jesús y contra su ejército. Pero dice aquí en el versículo 10 que el diablo que engañaba a esas personas, dice, el diablo que les engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Todas las almas asimismo que tomen la decisión de seguir los pasos del mal, hacer el daño, hacer el mal, esas personas por lo lógico van a un lugar de tormento. Entonces lo mismo tanto les sucederá, las mismas consecuencias que les sucederá al enemigo, al diablo, dice aquí la palabra de Dios. Entonces nosotros miramos que el infierno es un lugar eterno, ¿verdad? Un lugar de tormento eterno, donde las almas cuando mueren, esas almas, su alma, si muere sin Cristo, se va al infierno. Inmediatamente que una alma sale del cuerpo, va a un lugar, al lugar que le pertenece. Si esa alma murió con Cristo, esa alma va a ir al cielo. Si esa alma murió sin Cristo, esa alma va a un lugar de tormento, y de repente la familia lo está velando ahí, ¿verdad? El féretro, tiene el féretro, pero si esa persona murió sin Dios, esa alma, aunque lo están velando en esa noche del velorio que se le llama, esa alma ya está sufriendo. Pero asimismo también, si esa persona se arrepintió, aceptó a Cristo en vida, esa persona, su alma, estará gozándose en un lugar de felicidad y de paz. Entonces nosotros miramos que una de las características del infierno es que su tormento será eterno. Todas las almas que descienden a ese lugar, desde que ellos descienden a ese lugar, su tormento será eterno. Nosotros miramos aquí lo que Jesús describe de este rico. Imaginemos unos cuantos años hace cuando Cristo dijo estas palabras, a este tiempo que nosotros estamos viviendo, y todo ese tiempo este rico ha estado en ese lugar de tormento que la palabra de Dios habla. Entonces, esta es una de las características del infierno, que es un lugar de tormento eterno. El rico le dijo a Abraham, y en el Hades, cuando hablamos de Hades, estamos hablando en el idioma griego. Hades significa infierno, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y miramos entonces lo que describe aquí la Biblia. Asimismo, Jesús en cierta ocasión, él se refirió cuáles eran las características, otra de las características del infierno. Jesús habló y dijo en Marcos capítulo 9, en el versículo 43, dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtatela. Mejor te es entrar en la vida manco, que es el cielo, ¿verdad? En el cielo, que teniendo dos manos ir al infierno. Jesús lo dijo, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Esto quien lo dijo fue Jesucristo, y Jesucristo no puede ser mentiroso. Nosotros los humanos podemos mentir, podemos negar, ¿verdad?, la existencia de ese lugar, porque no queremos hacer la voluntad de Dios, porque queremos hacer nuestra propia voluntad, establecemos nuestras propias leyes en nuestras vidas y hacemos a un lado las leyes de Dios. Pero
aunque aunque el ser humano quiera negar el infierno, bíblicamente ese lugar existe. Y nosotros miramos que Jesús primero, allá donde miramos en Lucas capítulo 16, en el versículo 19 en adelante, miramos que Jesús hace este relato del rico y Lázaro, y dónde va el rico y dónde va el Lázaro. Ahora, no quiere decir que una persona porque sea rica, o sea, porque tenga posesiones, porque sea un millonario, es que va a ir al infierno por eso. No, la situación está en que la persona pone los bienes o las riquezas en primer lugar antes que Dios, y ese es el problema. O sea, la persona confía en sus riquezas y no confía en Dios. El problema no son las riquezas, sino el estilo de vida que la persona está llevando alejado de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios y hacemos nuestra propia voluntad, hacemos cosas indebidas, que son esas situaciones que llevan a la condenación a la persona. Miramos entonces que Jesús dijo: si tu mano te fuera ocasión de caer, mejor córtatela, porque es mejor entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, dijo Jesús. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo así? Si una persona toma lo ajeno, o sea, lo que no le conviene, entonces dice: mejor córtate tu mano, pero yo sé que es un dolor fuerte que se siente, pero en lugar de cortarme la mano, entonces lo que hago yo es refrenar de hacer lo malo, o sea, de no tomar lo que no es mío, ¿verdad? ¿Para qué? Porque el dolor que yo sentiría si me corto mi mano no se compara al dolor que se sentiría estar en ese lugar de tormento que se llama infierno. Por eso Jesús entonces nos hace ver que dice que mejor evitar aquello para entrar en la vida, ¿verdad? Entonces, nosotros miramos ahí en la palabra de Dios. Una de las características entonces del infierno es que el infierno es un lugar de tormento eterno. Las almas que descienden a ese lugar estarán por la eternidad sufriendo en el fuego eterno. Así como las almas de todos aquellos que han partido con el Señor Jesucristo y todos aquellos que estamos esperando al Señor Jesucristo, viviremos por una eternidad en el lugar que Dios tiene preparado para nosotros. Asimismo, aquella persona que toma la decisión de hacer la voluntad del mundo, hacer la voluntad del enemigo, también lo que le espera es un lugar de tormento, de sufrimiento, de dolor, y será por una eternidad. Por lo tanto, yo le hago esta interrogante a ustedes. Yo sé que para nosotros sería, tomar la decisión de cambiar la vida es propia de nosotros. Es propia de nosotros. Ahora yo le hago la pregunta: ¿será necesario que usted conozca la realidad de la vida o siga viviendo en el engaño, como miramos en cierto versículo, que el enemigo, el diablo que engañaba a las personas, dice la Biblia, y él sigue engañando a la humanidad para que la humanidad viva de una manera que a Dios le desagrade, una manera que depravada? Eso es lo que busca el enemigo. Por eso el enemigo trata de engañar a las personas, y la verdad solamente la vamos a conocer cuando nosotros abrimos el corazón al Señor, cuando nosotros damos ese acceso a la verdad. Todos nosotros venimos con un propósito en la vida. Dios nos creó con un propósito, somos un milagro de Dios, y Dios ya tenía planeado todo, pero siempre el enemigo buscará de que el ser humano, la persona, no encuentre ese propósito. Tratará de cegarlo, de alejarlo lo que más pueda de Dios, porque Él está interesado en su alma. Su alma es importante. Su cuerpo no vale tanto como su alma. No le quiero decir que su cuerpo no tiene valor. Cuídelo, porque nosotros como creyentes mismos, la palabra de Dios nos dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces nosotros como templo, que es nuestro cuerpo, lo cuidamos. Así mismo, cuide su cuerpo. Pero quiero decirle algo bien importante: vale más el alma que el cuerpo, porque lo eterno es el alma, no es el cuerpo. Lo eterno es el alma, no el cuerpo. Entonces, hemos visto una de las características del infierno, y una de esas características es que el tormento
de las almas en ese lugar es eterno, para siempre. Otra de las características, ¿verdad? Otra cosa que debemos de saber es que ¿dónde está el infierno? ¿Dónde está el infierno? Normalmente nosotros decimos el cielo está arriba, ¿verdad? Ahora, debemos de conocer a profundidad dónde está el infierno. La Biblia dice en Proverbios capítulo 15, en el versículo 24, dice la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 15, en el versículo 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Entonces dice la Biblia que el camino de la vida, vida eterna, es hacia arriba. El cielo, todos nosotros decimos, el cielo está arriba. Entonces, el camino de la vida es hacia arriba. Alguien quiere tener vida eterna, es hacia arriba, el cielo. Dice, pero para el entendido, cuando nosotros miramos esta palabra, el significado, ¿qué significa la palabra entendido? Es una persona que recibe consejos. Es una persona que cuando está haciendo algo malo y alguien lo aconseja y le hace ver del error, esa persona rectifica sus errores. Entonces es una persona entendida. Pero dice aquí, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. ¿Verdad? Dice, el camino de la vida, el cielo está arriba, para apartarse del Seol abajo, dice. ¿Verdad? Abajo de la tierra. Entonces, ¿dónde queda el infierno? Queda en el centro de la tierra, en el corazón de la tierra. Jesús dijo algo bien importante que nosotros debemos de conocer. Él dijo que estaría en el infierno 3 días y 3 noches. O sea, que el día que Jesús murió, ese día que Jesús murió, Él descendió al infierno. Dice en Mateo capítulo 12, en el versículo 40, escuche bien las palabras que Jesús dijo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra, en ese lugar, el corazón de la tierra, queda el infierno. Entonces, Jesús dijo que Él iba a descender a ese lugar. Ahora, si Jesús no tenía pecados, entonces, ¿por qué fue a ese lugar? Jesús fue a ese lugar porque la Biblia describe qué fue lo que fue a hacer Él. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, en el versículo 8 al 10. Dice la palabra de Dios. Para eso nosotros tenemos esta verdad, la palabra de Dios, que es la que nos enseña, es la que a través de ella nosotros aprendemos. Dios nos orienta porque dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces miramos nosotros en Efesios capítulo 4, versículo 8, dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿A dónde? Donde Jesús había dicho, el corazón de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. ¿Qué fue a hacer Jesús entonces? Si nosotros miramos, dice la Biblia que cuando el rico murió y Lázaro murió, Lázaro estaba en el seno de Abraham, mientras el rico estaba en un lugar de tormento. Entonces, ¿dónde estaban ellos entonces? En el corazón de la tierra, ¿verdad? Entonces, pero había una cima que les separaba a los que estaban en el paraíso, en aquel entonces, o seno de Abraham, y los que estaban en el infierno. Entonces Jesús lo que hizo fue ir a traer a todos ellos para llevarlos al cielo. Por eso es que ahora nosotros tenemos ese acceso, esa oportunidad de ir al cielo. Antes los que morían no iban al cielo. Los que morían descendían abajo a la tierra, al seno de Abraham, que los separaba, era una cima del infierno.
Allí iban las almas que morían con Dios al seno de Abraham, mientras las almas que morían sin Dios iban al infierno. Entonces Jesús, cuando muere, va a traer esas almas y las lleva al cielo. Hoy el paraíso se encuentra en el tercer cielo, así lo describe la Biblia. La palabra de Dios nos enseña en 2 de Corintios capítulo 12, voy a leer este versículo para que nosotros miremos cómo la Biblia nos orienta, cómo la palabra de Dios nos enseña. Dice 2 de Corintios 12:1, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Verdad? ¿A dónde fue arrebatado? Al tercer cielo. Y dice después, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, a donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Entonces, primero Pablo dice que miró que fue arrebatado y llevado al tercer cielo. Y luego dice al paraíso. Entonces, el paraíso queda en el tercer cielo. Ahí está ese lugar donde están todas las almas que han partido a la presencia de Dios. O sea, todos aquellos que han aceptado a Cristo, han recibido a Cristo y han muerto. Entonces está ese lugar que se llama el paraíso, donde están todas las almas que han dormido con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso fue lo que fue Jesús a hacer al infierno. También a sí mismo habla en Apocalipsis, fue a quitarle las llaves del Hades y de la muerte al enemigo. También Apocalipsis capítulo 1 versículo 18, y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces eso mismo fue a hacer Jesús al corazón de la tierra, como dijo él, 3 días y 3 noches. ¿Cuántos días estuvo muerto Jesús? 3 días. ¿Verdad? Estuvo muerto Jesús. Entonces él descendió a ese lugar. Miramos nosotros lo que fue a hacer. Asimismo, la Biblia habla en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 19. Por eso es que nosotros, teniendo la palabra de Dios, nosotros no nos podemos equivocar. El cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Desde el 18 les voy a leer. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados de muchos, dice, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. ¿Cuántas personas se salvaron en el diluvio? Solamente 8 personas, Noé con su familia, ¿verdad? Ahora, todas las personas que vivían en ese entonces perecieron, murieron. Y claro, no abrieron su corazón a Dios, perdieron la bendición. Y entonces ahora ellos están en un lugar, cuando hablamos de encarcelados, estamos hablando de un lugar donde no se puede salir. Entonces nosotros miramos, eso fue lo que fue a hacer Jesús al infierno. Él dijo que iba a ir al corazón de la tierra. Voy a leerlo de nuevo. Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre el gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, nosotros miramos que Jesús descendió al infierno. Entonces, el infierno queda en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra, el núcleo de la tierra. Ahora, ¿para quién fue creado el infierno? ¿Para quién fue creado el infierno? El infierno no fue creado para el hombre. Dios no hizo el infierno para que el hombre fuera a sufrir a ese lugar de tormento. Dios no hizo el infierno para que las almas descendieran a sufrir. No, Dios lo hizo para el enemigo Satanás. Satanás se rebeló contra Dios. Recordemos que la Biblia hace ver que Dios lo creó como el ángel de luz, pero él se rebeló contra Dios. Él quería ser igual a Dios. Entonces Dios hizo el infierno y
dice la palabra de Dios que el enemigo fue echado del cielo, y cuando fue echado del cielo, entonces ese lugar estaba preparado para él y sus ángeles, o sea, sus demonios. Pero asimismo, toda persona que quiera hacer la voluntad del enemigo, la voluntad de Satanás, descenderá a ese lugar. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, estamos viendo para quién fue creado el infierno, ¿verdad? ¿Por qué fue creado el infierno? ¿Para quién? Entonces dirá también a los de la derecha: apartaos de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién entonces fue hecho el infierno? Para el diablo y sus ángeles. Ahora, las personas que no quieren hacer la voluntad de Dios, las personas que quieren hacer su propia voluntad, quieren vivir la vida desordenadamente, les espera también ese lugar. Dios no quiere que vayan a ese lugar, pero esas son decisiones propias. Mismo Dios nos dice a nosotros que tenemos que orar. Dios respeta la decisión de cada uno de nosotros. Dios nos enseña a nosotros que tenemos que orar por las almas, ¿verdad? Tenemos que orar por las personas, porque Dios quiere que las personas sean salvas. Asimismo dice en 1 Timoteo 2, capítulo 4, dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que las personas pierdan su alma, o sea, se pierda su alma. Por eso Dios busca la forma, ha buscado la forma, entregó a Jesucristo como para que viniera a dar la vida por nosotros, ¿verdad? Él es el Salvador de nosotros, como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma. Entonces, Él buscó una forma. ¿Quién fue el que provocó eso de que el pecado entrara al mundo? El mismo hombre. O sea, Dios lo que ha buscado es solventar los problemas del hombre. El hombre muchas veces se mete en situaciones que después se lamenta. Entonces Dios siempre busca la manera, la forma cómo ayudarle a ese hombre. Asimismo, ¿quién fue que pecó? Adán. Por Adán entró el pecado a este mundo, y así mismo nosotros hemos visto las consecuencias. Pero miramos aquí en la palabra de Dios que dice la palabra que Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Asimismo, miramos nosotros en la palabra de Dios, que el Señor no quiere que las personas se pierdan. Él no quiere que las almas se pierdan. La Biblia dice en Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice: veamos entonces qué es lo que va a llevar a las personas a la condenación. No es Dios que condena a las personas, no es Dios que hace que las personas se vayan a ese lugar de tormento. Es las mismas actitudes de las personas. La Biblia dice: tu maldad te castigará, dice, y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Entonces nosotros miramos, Dios no es el que Él quiere que las personas se vayan a ese lugar de tormento. Dios no quiere. Dios ha dado una solución, y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que la persona vaya a ese lugar de tormento? La maldad de él. Dice: tu maldad te castigará, o sea, por la misma forma de vida que lleve desordenadamente, ¿verdad? Vive en libertinaje. Entonces, esa misma vida desordenada es la que le va a castigar y va a llegar a ese lugar de tormento. Y dice: tu rebeldía te condenará. Al rebelarme contra Dios, al hacer mi propia voluntad, yo me rebelo contra esa autoridad. Es como cuando mi padre, un ejemplo, mi madre me quiere aconsejar, o su madre, una madre o un padre quiere aconsejar a su hijo, y el hijo no le obedece, no obedece a esa autoridad. ¿Usted cree que le va a ir bien? No, ¿verdad? Entonces, así mismo, ¿por qué no le va a ir bien? No le va a ir bien porque él decidió hacer lo que él quería, no recibió consejo, y por lo tanto todos nosotros miramos las consecuencias de un hijo desobediente. Así mismo,
Ahora, cuando el padre aconseja, ¿acaso el padre quiere el mal para ese hijo? ¿Acaso ese padre quiere que su hijo le sucedan cosas graves? No, por eso lo aconseja y le hace ver cuáles son las acciones o qué debe de hacer para él librarse de lo que le puede venir por sus malas acciones. Pero entonces dice el hijo, no, a mí no me diga nada, yo ya soy mayor, yo no se mete en mi vida, ya ustedes son anticuados. O sea, lo que el joven pues quiera decir a sus papás, de repente en ese momento, porque no acepta el consejo de sus padres. Entonces, ¿qué va a suceder? Le va a suceder algo grave a ese hijo y claro, de repente puede ser que esas mismas situaciones lo hagan entender, ¿verdad? Que debe de obedecer a sus padres. Asimismo, Dios nos hace ver a nosotros con tanto amor que si nosotros caminamos o hacemos lo malo, si nosotros hacemos la voluntad del enemigo, las consecuencias las tendremos. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, pero dice aquí la palabra de Dios, dice, tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué sucede? Dios no quiere que las personas vayan a ese lugar. Es el mismo estilo de vida malo, alejado de Dios, es que lo lleva a la condenación. Dios, recuerde esto, siempre Dios nos hace ver, Dios no envía a nadie al infierno. Son las mismas malas actitudes que llevan a la persona a ese lugar de tormento. Miramos entonces aquí en la palabra de Dios ahora. ¿Qué dice Ezequiel? Miremos lo que dice Ezequiel en el capítulo 33, en el versículo 11. Vea usted lo que dice Dios. Dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dice, en aquel entonces Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, y estaba advirtiendo que sus malos pasos, sus malas acciones los iban a llevar a la muerte. Y ciertamente eso es lo que nosotros miramos. Cuando alguien hace la voluntad del enemigo, cuando hace la voluntad del mundo, cuando hace su propia voluntad y no hace la voluntad de Dios, nosotros miramos las consecuencias. ¿Cuántas personas que fracasan? ¿Cuántas personas que mueren? Y todavía no es el tiempo de ellos. Pero ¿qué sucedió? Esas personas se adelantaron por la misma forma de vivir, ¿verdad? O sea, las malas actitudes los llevó a la muerte. Una persona, un ejemplo, que está en vicios. ¿Usted cree que una persona que está en vicio, tarde o temprano, le van a detectar cirrosis? Un ejemplo, bebe bebidas alcohólicas, le van a detectar cirrosis. Ahora, ¿qué sucedió? Porque esa persona pasaba ingiriendo bebidas alcohólicas. Lo mismo tanto, una persona que fuma cigarrillos, ¿qué le van a detectar en el futuro? Le van a detectar un tumor, le van a detectar sombras en los pulmones, le van a detectar un tumor en el cerebro, le van a detectar que el cerebro está lleno de humo. ¿Por qué? Porque la persona inhala ese humo y pasa, o sea, por su cerebro y eso, todo eso, la nicotina, todo eso le hace daño. Ahora, entonces, ¿cuántas personas que rápido, o sea, por esas mismas cosas ellos pierden su vida? Pero si esas personas se hubieran apartado de los vicios, no les hubiera sucedido eso. Lo mismo una persona que practica la violencia, una persona que es violenta, una persona que no tiene... no pone normas en su vida, no establece valores morales y valores espirituales en su vida, es lógico que no le va a ir bien. ¿Por qué? Porque tarde o temprano va a estar en un problema, tarde o temprano le va a venir una dificultad a esa persona. Entonces, qué importantísimo es que nosotros escuchemos a Dios. Dice aquí la Biblia, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del pecador. Eso es lo que dice. Diles que no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el pecador de su camino. Y dice, y que viva. ¿Qué quiere Dios? Que usted viva. Usted que sabe que está llevando una vida depravada, una vida que o sea, su misma conciencia le indica que no debe de llevar ese estilo de vida. Vuelva hacia Dios.
Haga la voluntad de Dios. Dios no quiere que usted muera en esos malos pasos. Una persona anda en malos pasos. La Biblia dice que el impío, él mismo tiende su red. A veces la persona dice, hace planes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y no sabe que eso le va a traer la muerte. ¿Por qué? Está haciendo algo malo. Y dice, entonces Dios dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío, o sea, el pecador, de su camino y que viva. Y dice después, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, dice Dios. Y ciertamente una persona que camina en malos pasos, ¿qué se va a esperar? Una persona que anda en el mal camino, ¿qué se va a esperar de él? Cualquier momento puede fracasar. Entonces Dios hace ver, Él no quiere la muerte del pecador. Él no quiere que aquella persona muera en el pecado. Dios quiere que tenga salvación. Dios quiere que se vuelva a Él. Pero eso es decisión propia. Si estamos hablando del infierno, no estamos hablando con la finalidad que usted tenga temor o miedo y busque a Dios por miedo. No, que usted siente en su corazón. A Dios no se le sirve por miedo. A Dios no se le sirve por miedo, se siente en el corazón servir a Dios. Y qué bonito es que usted decida servir a Dios. Y no estamos enseñando este tema para crear miedo en usted. Estamos enseñando este tema para que usted, o estamos viendo sobre este tema, para que usted conozca la verdad. Porque en el mundo aún tantas religiones que inventan cosas y hacen ver, ¿verdad? Que no existe infierno. Que eso es invento de las religiones porque quieren tener atemorizar a las personas, pero no, el infierno fue creado para el enemigo. Ahora, hay dos caminos, el camino ancho y el camino angosto, dice la Biblia, y nosotros depende por cuál camino vamos a andar. Si caminamos por el camino ancho, es lógico que a la persona, su alma va a ir al infierno. Si caminamos por el camino angosto, nos espera el cielo. Entonces hemos visto aquí en la palabra de Dios, Dios no quiere que las personas mueran en el pecado. Dios no quiere que usted muera en esa situación angustiante que vive, porque el pecado lo que nos trae es angustia, dolor, sufrimiento. Eso es lo que trae el pecado, desesperación. Pero cuando vivimos una vida ordenada, nosotros lo que provoca eso es paz, felicidad, contentamiento, una linda relación con Dios porque le buscamos constantemente. Hemos visto entonces, Dios no quiere que su alma se vaya al infierno. El deseo de Dios es que usted se vaya al cielo, pero quien decide es usted, no es Dios. Dios nos ha dado libre decisión. ¿Qué queremos hacer? Si queremos hacer la voluntad del mundo, queremos hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos de ser inteligentes. Dios nos ha dado esa capacidad de discernir entre el bien y lo malo. Usted ya sabe cuando algo es malo. Usted sabe a sí mismo cuando algo lo está haciendo bien. Su misma conciencia le hace sentirse bien cuando usted está haciendo lo correcto. Entonces, Dios es tan maravilloso, tan precioso, que Él siempre está dando las alternativas, las salidas para que usted pueda salir de ese pecado que está, esa situación que le está dando, para que usted goce de una eternidad, pero en el cielo, porque hemos visto que la eternidad en el infierno, o sea, el tormento será eterno en el infierno. Pero también, ¿verdad? Nosotros que partimos con Cristo, la eternidad será una eternidad de paz, de felicidad, contentamiento. ¿Cómo puedo evitar el infierno? ¿Cómo puedo evitar ir al infierno? Podría decir usted, pero ¿qué debo hacer para no ir al infierno? Dios dio una salida, ¿verdad? Dios dio esa solución a ese problema. Jesucristo murió en la cruz pagando por sus pecados, ¿verdad? Jesucristo fue clavado en la cruz. Dios ofreció a su Hijo para que nosotros hoy seamos libres de toda esclavitud del pecado, de toda atadura del enemigo. Y eso lo logramos gracias a nuestro Señor Jesucristo. El Señor fue clavado en la cruz por usted y no importa el pecado que haya hecho. La Biblia dice que cuando Jesús estaba clavado en la cruz habían dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y dice la palabra de Dios que el de la derecha en aquel momento le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué era ese? Ese que estaba a la derecha, el que era crucificado en la cruz, eran los peores abominables, las peores personas, o sea, lo que hacían lo más horrible. Por eso Jesús murió de esa manera, para que aquel que haya cometido el peor pecado de este mundo, de esta vida, esa persona tenga
posibilidades en Cristo Jesús. Jesús no debía nada, Jesús no pecó para morir en la cruz. Pero recuerde, los que morían en la cruz eran los más abominables y Cristo Jesús murió allí para que toda persona tenga la oportunidad de tener salvación. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15, y dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, cuando murió en la cruz, nosotros recibimos la bendición. Por eso, ¿cuál es la solución al problema suyo? ¿Qué debo de hacer para no ir al infierno? ¿Cuáles son los pasos entonces que yo debo dar para no ir al infierno? Y miramos también nosotros en la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 16, muy conocido este versículo. Tengo que darle lugar al Señor Jesús, tengo que abrir mi corazón al Señor, porque Él murió por mí, por mis pecados, y solamente en Él yo tengo salvación. La Biblia dice en Mateo capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces miramos nosotros, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué puedo hacer para no ir al infierno? Hemos visto la solución. Abra su corazón. Hay que entregar nuestra vida a Cristo. Hay que aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Usted quiere la vida eterna. Usted no quiere ir a ese lugar de tormento que hemos visto sobre el infierno. El infierno existe, aunque el hombre quiera negarlo. ¿Sabe por qué quieren negar el infierno? Porque las personas quieren vivir de una vida desordenada, una vida depravada, una vida de pecado, ¿verdad? Una vida de sexo libre, una vida de perdición. Entonces no queda otra que negar el infierno, y muchas personas tienen el criterio de que cuando se mueren, cuando la persona muere, ahí se termina todo, ¿verdad? Ahí se termina todo. Otros tienen la idea de que el infierno es un lugar de fiesta, de parranda, ¿verdad? Y eso no es así. El infierno, entonces, hemos visto que es un lugar de tormento eterno. Usted no quiere ir a ese lugar de tormento eterno. Está abierta la puerta del cielo para entrar, pero para eso usted tiene que abrir su corazón y recibir a Jesús. Por eso dice el Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Jesús no vino para condenarle, Jesús no vino para señalarle, Jesús vino para que usted sea salvo. Porque ya estábamos condenados, este mundo ya estaba condenado, pero Jesús vino para dar esa alternativa, esa solución a ese problema que se había dado. Voy a orar por aquella persona que le gustaría recibir a Cristo como su Señor y Salvador de su alma. Usted que le gustaría entregar su vida al Señor, pues vamos a hacer esta oración. Oremos a Dios. Usted que quiere recibir el regalo de Dios, lo que es la salvación para su alma, usted quiere reconciliar con el Señor, vamos a orar. Padre, vengo delante de su presencia reconociendo que soy pecador. He pecado, pero reconozco, Señor, que soy pecador y me arrepiento. En este momento abro mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllalo con una gota de su sangre para el día de la redención. Señor, gracias por todo lo que me ha dado. Gracias por todas las bendiciones que me seguirá dando, Dios mío. Gracias por la salvación de mi alma. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Hemos visto el tema sobre el infierno. Nosotros estamos subiendo reflexiones, ¿verdad?, a esta plataforma para que usted sea bendecido a través de la palabra. Por eso le invitamos que se suscríbase y le van a llegar estos mensajes que van a ser de bendición para su vida.
Me voy a despedir en este momento. Gracias a Dios por la oportunidad que me dio de estar con ustedes. Que el Señor me les bendiga grande y poderosamente.